gusto tenerte, Josefina Claudia Herrera, en cabina, porque nos traes una invitada que ya estábamos conversando Sí, ahora tras sí, bambalinas, sí. de algo que siempre nos ha ocupado a ti y a mí en este espacio, Sí, que es la preocupación y ocupación, más que preocupación, de lo que es la educación financiera. Siempre es efectivamente. una constante, ¿no? Sí. Y aquí nos traes, Josefina, por Pues favor. fíjate que está con nosotros la doctora Úrsula Heyman. ¿Qué tal? ¿Cómo está, directora? Hola, doctora Muchas directora. gracias, Josefina, Sí. Adriana. Hola. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Igualmente. Buenas tardes al auditorio, a los radioescuchas. Yo soy Úrsula Heyman. De hecho, soy directora de Solif, que es un despacho de Solif. consultoría Sí. aquí en México, y trabajamos con diferentes instituciones en inclusión financiera y educación financiera. Eso es. Y justamente porque tienen un programa de educación financiera y negocios, la hemos invitado en este momento a compartir un poco de su experiencia y pues todo lo que tiene ella en información, sobre todo porque tienen de manera muy dinámica algunas cosas que nos gustaría mucho, sobre todo compartir con la audiencia de Enfoque, el hecho de la educación financiera, por qué es importante tener esta información y sobre todo que sea didáctica, ¿no? Claro, con mucho gusto. La educación financiera es un tema muy importante para todos realmente, para todos nosotros, para todos que tienen dinero en mano. Claro. Y es un tema por dos vías importante. Uno, es importante porque las finanzas personales tenemos que llevarlas bien, tenemos que tomar buenas decisiones financieras en lo personal para poder administrar bien nuestras finanzas y para poder generar mayor estabilidad y bienestar en nuestras familias, en nuestros hogares. Ahí vemos temas como presupuesto, planeación, control de gastos, consumo responsable, ahorro, un tema muy importante, cómo ahorrar y cómo prevenir. Luego, la educación financiera también es muy importante por el uso de los servicios financieros. Tema de la inclusión financiera, cómo sabemos usar servicios financieros. Claro. Entonces, la educación financiera nos acerca a entender cómo usar tarjetas, cuentas, seguros, créditos, cómo saber cuándo usarlas para bien provecho de nosotros, ¿no? Con qué instituciones ir, cómo tener protección del usuario. Todo este tema también es importante en la educación financiera. Y hay un tercer tema que también es muy importante, Sí. cada vez más, es el emprendimiento. Un emprendedor, un pequeño empresario, los grandes empresarios obviamente también, tienen que saber cómo manejar el dinero, las finanzas de su empresa, cómo separarlos de las finanzas personales. Y todos estos temas también se manejan por la educación financiera y especialmente por las capacidades financieras. Lo que buscamos es generar y fortalecer capacidades financieras. Y en ese sentido, nosotros en Solif trabajamos con muchas empresas, con muchas instituciones. Aprende y Crece es una de ellas. Trabajamos con otros actores aquí en México y en otros países para apoyarlos a fortalecer esos programas con los que ellos a su vez fortalecen la educación y las capacidades financieras de su clientela, de su público meta, etc. Claro, sí, porque a veces con los números estamos un poco peleados y de pronto nos cuesta un poquito de trabajo poner atención a cosas tan prácticas, ¿no? Justo lo que usted mencionaba de esta Fundación Aprende y Crece, pues he visto que de manera muy didáctica lo hacen, pues casi para los niños, con monitos, con cosas muy, muy atractivas, ¿no? De hecho, es muy importante hacerlo atractivo para diferentes segmentos de la población, para niños, para jóvenes, adultos, para emprendedores, y buscar esos estilos que funcionan de aprendizaje para cada uno de estos grupos. Aprende y Crece tiene ahí un gran esfuerzo que está haciendo, segmentando la población, así como otros también que atienden poblaciones específicas con intervenciones muy específicas para ellos, sea para emprendedores. Ahí tenemos ahorita también un programa que estamos trabajando en el MIDE, por ejemplo, y con otras instituciones donde se enfoca uno específicamente a la población para ayudarles a realmente no nada más entender algo y tener conocimientos, sino llevarlos a aplicarlos en su vida diaria y con eso generar una posibilidad de tener impacto. Claro, este museo interactivo que es muy interesante ahí en el centro de la ciudad. Y cuéntenos, ¿hay manera de evaluar esta información, todo esto que nos está usted mencionando? De hecho, eso es muy importante, evaluar a dónde llevan estos esfuerzos. Hay que partir de los objetivos, qué quiero con un cierto programa que quiero alcanzar y cómo voy a evaluar que lo estoy alcanzando, qué indicadores voy a poner, qué tipo de evaluación voy a hacer. Se pueden hacer grupos de enfoque, se pueden hacer encuestas, se pueden hacer entrevistas, pero todo eso es muy importante porque obviamente queremos saber si alcanzamos los objetivos. También el dinero que se invierte tiene que ser invertido de manera eficiente y eficaz. Claro.
y algunas veces son donaciones. Los donadores también dicen, pues quiero saber si lo que se invierte en estos programas está funcionando. Entonces, hoy en día el tema de la evaluación está cada vez más importante y hay muchos actores que se empiezan a preocupar en evaluar estos programas. Aquí en México, bancos, fundaciones, instituciones gubernamentales, que todos están empezando a hacer sus esfuerzos de evaluación, Claro. porque uno, también tienen que rendir cuentas y dos, queremos alcanzar objetivos y queremos encontrar las maneras que funcionan mejor en educación financiera justamente para generar capacidades y hábitos, que es el gran tema. Estamos viendo esto mucho desde el tema del comportamiento, cómo genera un hábito de ahorro, por ejemplo, que es un tema que hablábamos hace ratito, ¿no? Claro. Que ahorrar no es guardar lo que nos sobra, porque si no, nunca vamos a ahorrar. Como vamos. Exacto, Adriana. No puedo ahorrar porque, pues no, nunca vas a ahorrar, nunca te va a sobrar. Claro. Dinero. En el ahorro justamente el tema es cómo empiezo a ahorrar primero. Me llega el dinero, la primera rebanada, digamos, que corto es el ahorro, que yo quiero hacer, bien. que yo puedo hacer. Tengo que analizar obviamente cuánto puedo ahorrar, cuántos gastos tengo, pero la primera rebanada, para decirlo así, es el ahorro. Y eso es un hábito. Y obviamente muchas veces nos vamos al revés, lo que me sobra, y entonces no nos sobra. Pero ese hábito, esa disciplina hay que fomentarlo y hay que generar casos de éxito cada quien para sí mismo para que genere y fortalezca ese hábito. Es fomentar un estilo de vida, quizá. Es un estilo de vida, es un comportamiento, es una toma de decisión y todo eso queremos fortalecer hoy en día con los programas novedosos de educación financiera que hoy en día ya se están generando. Por último, las aplicaciones, todas estas herramientas tecnológicas nos funcionan, nos sirven. Todo eso también hay que evaluar, algunos funcionan seguramente, otros no. Hay un gran tema de evaluación que hacer para ver qué funciona con quién, en qué tipo de situación, contexto, cuál población acepta las aplicaciones, por ejemplo, cuál población no las acepta. Hay un tema de edades ahí, pero también obviamente hay un tema de estilos de vida. Quien está todo el tiempo en el móvil, pues le funciona muy bien una aplicación móvil. Quien no está todo el tiempo en el internet, pues a lo mejor le funciona mejor otro tipo de intervención. Entonces, sí, hay cosas que evaluar y analizar bien, pero las aplicaciones, pues obviamente son una de estas tendencias nuevas para atraer además nuevas poblaciones, incluso las jóvenes generaciones, a las que es muy importante también acercar estos temas. Ahí está. Doctora, muchísimas gracias por darse cita aquí en Enfoque Noticias. Muchas gracias, Josefina. Muchas gracias, Adriana. Es un placer. Gracias, doctora. Gracias. Buenas tardes.